La subida al Fito no puntó este año para el Campeonato de Asturias. En su lugar, siguiendo la tendencia marcada el año pasado por Santo Emiliano y continuada por el Príncipe, organizó el Trofeo Deporte Asturiano, en el que tomaron parte un total de 22 vehículos no homologados para los certámenes europeo y nacional. La lluvia del sábado hizo que la clasificación se decidiese el domingo sobre piso seco. De todas formas, el mejor crono los 2 días fue para Pablo Garrido, que se impuso con claridad al volante de su Evo 5. Daniel Montes fue segundo de la general, logrando la primera posición entre los Grupo X al volante de su habitual Peugeot 205. El podio del Trofeo Deporte Asturiano lo completó José Luis Alonso con un Evo 8 de Grupo XT. 2 Citroën completaron los 5 primeros de la general, el ZX de Miguel Ángel Granda y el AX de Héctor Carvajal.